Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora a través de la gran cadena exitosa. Entonces, este es su programa Trocha Abierta. Y hoy también quiero recordarles que estamos en YouTube, estamos en Instagram y en compañía, como siempre, del licenciado Agustín Sosa Peñalba. Buenas tardes, amigos oyentes de la exitosa y de Trocha Abierta, una vez más aquí, una semana iniciada hoy martes con todos ustedes, así que vamos a participar hoy. Y aquí se me ha parado un carro con sonido de diésel al pariente impuro Eduardo Castillero. Un saludo a la audiencia de la radio exitosa y aquí estamos para dar a conocer nuestro parecer sobre lo que se ponga en la mesa. Bueno, en la boca más bien. El doctor Jorge Gamboa Rosemera. Buenos días, doctor. Saludos especiales hoy 10 de noviembre, que todavía se está conmemorando los eventos de 1964, que fueron 9, 10 y 11. Estamos en enero, doctor, estamos en enero. 9, 10 y 11 de enero, ¿sí? No, ¿perdón? 10 de noviembre. Dije noviembre, mira tú. Oye, ya usted está atrasado en el día. No, pero 10 de enero definitivamente es la continuación de los eventos de el 9, 10 y 11 de enero del 64 que pusieron una impronta en nuestra vida, en nuestra historia. Bueno, y tenemos de invitado a una persona muy conocedora del tema minero. Es el abogado, el licenciado Rodrigo Noriega. Bienvenido, Rodrigo, a nuestro programa. Muchas gracias, don Alfonso. Muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias al público. Feliz Año Nuevo 2023. Que este sea un año de desarrollo sostenible, democracia e integridad para Panamá. Rodrigo es abogado internacionalista en ambiente. Y me contaba que desde los 7 años él creció ya con Cerro Colorado, con la mina de Cerro Colorado. Así que conoce bastante el tema y ha sido referente en Panamá al respecto, ¿no? Y que les habla, Alfonso Castillero Ortiz, y ahora vas a ver por qué soy puro, porque soy Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Ay, papá. Para que sepan, ¿no? Hoy hemos amanecido acá en Chitré, en esta ciudad bella, próspera, pujante, con una pertinaz lluvia. Ayer tuvimos un aguacero que duró como 10 minutos, muy fuerte, con vientos y todo lo demás. Y bueno, para que vean. También tenemos al licenciado Mélito González, que está en la línea ya. Mélito, buenos días. Buen día, saludos a todos. Y tu homónimo que aparece, ¿quién es? Que no lo has presentado. ¿Quién? José, ahí hay un... Ese es el técnico. Ya. Porque siempre aparece un garabato ahí, no el... Pero bien, perdón, adelante. Todo menos que decirle garabato a Mélito, por favor. Ahí sí me meto yo a defenderlo. Rodrigo, danos un pantallazo de qué es. Bueno, lo que pasó, ya pasó. Es lo que estamos en este momentito. Ya sabemos que el contrato se realizó basado en un 2%, y por aquí y por allá, que hay estados que son socios de las empresas estas, en fin. Pero danos para allá, ¿qué es lo que está pasando en este momentito? Gracias, don Alfonso, por la pregunta. Vamos a ir quizás de adelante hacia atrás. Lo que está pasando en este momento, según la ministra Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, es que actualmente la negociación está estancada. Supuestamente la negociación estaba estancada por el tema de unas cláusulas de estabilidad jurídica y qué pasaba si el precio del cobre se caía, y ahora nos sale con que también quieren discutir el tema ambiental nuevamente, cuando ya ese tema había sido cerrado. Como recordarán, el 22 de enero del año pasado, el presidente de la República anunció que la minera había aceptado las condiciones del gobierno panameño
17 de enero del año pasado, 375 millones de dólares como mínimo, mientras el precio del cobre fuera mayor de 2,75 la libra, 12 a 16% de regalía y hasta 25% de impuestos sobre la renta. Bien. Para entender qué significa eso, hay que hacer un breve recorrido por el tema. En 1963, Roberto Chiari aprueba el primer Código de Recursos Minerales. Es un código que se produce con la Alianza para el Progreso. Era de los mejores códigos en América Latina, que establecía precisamente una regalía máxima del 16% y el pago de todos los impuestos. Impuestos sobre la renta, impuestos de importación, impuestos de utilidades, etc. En 1988 los militares estaban ahorcados, estaba la cruzada civilista en la calle, las protestas, la inversión extranjera se había caído. Entonces los militares, creo que esta fue la última ley que firmó Tuturo del Valle, la ley 3 de 1988, botaron la casa por la ventana. Bajaron todas las regalías a 2%, eliminaron pago de todos los impuestos. Y eso fue lo que fundamentó el contrato de ley 9 de 1997. ¿Qué pasó? La Corte Suprema de Justicia, en el 2009 y en el 2010 se presentan recursos de inconstitucionalidad. Y a la Corte Suprema de Justicia le toma 7 años decidir de forma unánime que era inconstitucional, y luego, por un pacto de caballeros inmencionable entre los sucesivos presidentes de la Corte y el entonces gobierno de Juan Carlos Varela, se decide no publicar el fallo en la Gaceta Oficial. Bien, la minera puso todo tipo de recursos, y el último recurso fue fallado en junio del 2021 por la magistrada María Eugenia López Arias, de forma unánime, 9 magistrados unánime en la Corte, eso es rarísimo, diciendo, oye, pero si el fallo del 2017 ya lo dice todo, este contrato se acabó, esta relación jurídica se acabó, se terminó. Entonces, en ese momento se dan cuenta que para publicar la aclaración de sentencia de María Eugenia López, tenían que publicar el fallo original. Y publicaron el fallo original y en los siguientes días salió la aclaración de sentencia de María Eugenia López. Eso es lo que precipita esta crisis. Debajo de la crisis hay un problema intrínseco de la empresa minera en Canadá. ¿Cuál es el problema? Zambia, que es un país donde ellos tienen una mina de cobre muy importante, no tan grande como la de Panamá. Zambia está demandando a la minera por $8,000 millones. Repito, $8,000 millones. ¿Por qué? Por el no pago de impuestos. En Canadá, el gobierno de Canadá le está exigiendo a todas sus mineras que se saquen de encima la inversión del gobierno de China. Canadá no quiere que sus empresas mineras sean propiedad parcial o total de China. Entonces, está poniendo mucha presión. Esta minera, la canadiense, tiene acciones del gobierno de China. El gobierno de China es dueño parcialmente de esta minera, como lo es el gobierno de Singapur. Y tercero, toda esta especulación acerca del cobre, de todo lo que está pasando, etcétera. La minera estaba por iniciar la explotación más grande de las que hay en Donoso. Eso es lo que le llaman el PIT 2, PIT 2, el Tajo 2. Es un tajo enorme, uno de los tajos más grandes del mundo, si no más grande del mundo actualmente. Bueno, ellos estaban por iniciar ese tajo. Y las expectativas de rentabilidad superan los 70,000, los $80,000 millones en rentabilidad de ese tajo. Y bueno, me imagino que hay aspiraciones de no repartir ingresos con Panamá y no establecer precedentes a nivel internacional. Tiene el micrófono apagado, Eduardo. Tiene el micrófono apagado, Eduardo. ¿Qué conoce usted acerca de los 500 filipinos que llegaron a trabajar en la mina y que subieron por Penonomé escoltados y todo aquello que se supo, y ya son panameños, me imagino, porque ¿qué dice la gente? Don Eduardo, mire, ese es otro de los problemas de este tipo de explotaciones. El Estado les dio las llaves y se hizo de la vista gorda con todo lo que pasaba allí. Ellos, por contrato ley 9 de 1997, contrato que no existe, podían tener hasta 25% de su fuerza laboral extranjera. En la práctica tengo entendido que subieron casi hasta 37, 38%. Entre ellos filipinos, peruanos y gente de otros países. Estas personas vivían
algunos en condiciones no muy, digamos, no muy modernas, no se le reconocían algunos los mismos derechos laborales que los panameños, en fin, pero el Ministerio de Trabajo se hizo la vista gorda. Además, por ejemplo, en el tema del oro, recuerden que estamos en una mina, no es de cobre, es una explotación mineral de cobre, de molibdeno, de oro y de plata. Bien, en la explotación de oro, supuestamente son, según trabajadores de la mina, son trabajadores extranjeros los que sacan el oro. Tienen unos uniformes que no tienen bolsillos, por ejemplo. Sacan el oro, se meten en unas cajas especiales y se lo llevan por helicóptero de la mina. O sea, esto no va por ningún barco, esto no va por ningún puerto. Y en esa operación no hay un solo funcionario del Estado panameño verificando cuánto oro fue, qué pureza tenía, no hay ningún funcionario panameño. Ahora, con esta crisis, empezaron a entrar los funcionarios de aduana, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ambiente, pero muy, muy someramente. Aunque todos con bolsillo, por supuesto. No puede tener bolsillo. Pero aunque la concentración del debate ha sido sobre la explotación de cobre, esta mina tiene mucho molibdeno. Un molibdeno es un metal precioso, muy, muy valioso para todo lo que es electrónica. Esta computadora, las computadoras que ustedes están usando, los celulares, sus autos, las refrigeradoras modernas, en fin, los aires acondicionados, todos tienen molibdeno. El cobre se vende de $7,000 a $8,000 la tonelada. El molibdeno, la última vez que verifiqué, estaba en $47,000, $48,000 la tonelada. Entonces, yo creo que realmente la estrategia de Panamá ha sido con respecto a esta mina muy terrible para el Estado panameño, para los intereses panameños. Desde un principio se debió separar los minerales, se debieron separar las regalías y los porcentajes por mineral, se debieron haber tomado otro montón de previsiones contra los trabajadores extranjeros. No por ser extranjeros, ojo, sino porque son puestos de trabajo que los panameños pudieron haber desarrollado. Y bueno, y otros temas más, como la misma presencia del Estado, que es totalmente, históricamente fue totalmente ausente en este tema. Una pregunta, Rodrigo. Se ha visto que dentro de este contrato se ha violentado mucho el tema constitucional, tomando en consideración que ya la Corte ya falló y creo que le ha importado nada a este gobierno tomar acción hasta ahora, que tomó una acción que yo pienso que fue una medida de acción más que todo de coacción. Dicho esto, usted siendo abogado, ¿qué opina con relación a lo que ha sucedido, que este gobierno ha permitido y sigue permitiendo a través de negociaciones de que hay violencia hacia la Constitución, y si cabe la posibilidad en este momento, en un futuro cercano, una demanda contra servidores públicos que han violentado precisamente la Constitución, y me amparo en lo que usted acaba de decir. Uno, que Singapur es parte de la sociedad de la minería, y dos, que ese es un punto muy clave y la Constitución establece claramente eso, y dos, que China también tiene sociedad. Sí, hay dos elementos importantes aquí que tomar en cuenta. El fallo salió 2017, 2018, principios de 2018 tenían el fallo por ahí. Se negaron a publicarlo. Entonces, esa fue una excusa, una hoja de parra para decir no hay fallo, porque no se ha publicado, y metieron un montón de recursos dilatorios. Cuando sale el último fallo, fue en junio del 2021, se acabaron todas las excusas para el Estado y para la minera, porque no puedes tener una decisión en la que tú fuiste parte y decir es que yo no sabía. Así que eso con respecto al tema de inconstitucionalidad, uno. El tema de inconstitucionalidad futura o potencial es por el tema de las acciones de la inversión del Estado chino, la inversión del Estado de Singapur, y en Minera Panamá S.A., que es otra persona jurídica, la inversión del Estado de Corea del Sur. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Artículos 257 y 290. 257 dice que la riqueza del subsuelo es propiedad del Estado. Y 290 prohíbe que cualquier Estado extranjero tenga dominio sobre parte del territorio nacional o de los recursos del Estado panameño. Entonces, tendrías dos choques constitucionales allí. Por el tema de las acciones, ojo, por el tema de las acciones de los otros Estados. Si sales de esos temas, si de alguna forma se sacan las acciones de los otros Estados, bueno, ese contrato por lo menos evitaría ese desafío.
¿Qué sabe usted de que el sábado pasado llegó un barco al puerto que tiene la minera en el Atlántico y que estaban cargando con producto de extracción, supuestamente después ya de que el Estado panameño, el gobierno nacional, le había dado la orden de no comercialización y de solamente dedicarse a hacer medidas de prevención del medio ambiente y de los equipos que tienen? ¿Es cierto que está el barco cargando productos extraídos? No le puedo confirmar que el barco esté cargando, porque esta versión también, al igual que a ustedes, posiblemente me vino por redes sociales. No le puedo confirmar esa versión de que el barco cargó, pero sí puedo confirmar que había funcionarios del Estado panameño el sábado en la minera. Lo que significa que si hubo algún tipo de carga o operación comercial, tiene que haber sido autorizada por el Estado panameño. Los funcionarios panameños no van a estar ahí un sábado, un fin de semana largo, porque sí. O sea, tiene que haber habido algún tipo de autorización, algún tipo de negociación, algún tipo de gestión. De pronto era mineral que habían extraído antes de la orden, alguna situación así. Pero no quiero especular porque no tengo la información exacta de una fuente oficial. Nosotros hemos conversado con Willy Coché, que también está muy metido en el tema, muy fuerte. Sí, brillantemente, y él ha hecho un trabajo cívico muy importante en este tema. Y él nos ha hablado incluso de temas donde una de las condiciones del contrato es que la Asamblea a los diputados del PRL le den $2 billones, es palabra textual de él, $1 millón a los que no son del PRD y a los otros $500,000. Yo le pregunto, como le he hecho preguntas a otros juristas, para usted, ¿qué significa sentarme a negociar? Yo le digo esto y le doy cierta respuesta que usted me puede atinar. Negociar es que tú me propones algo, yo te propongo algo, tú me propones algo, llegamos a un medio de negociación y decimos, aquí estamos centrados, entonces firmamos. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque yo estoy de algo muy convencido de que entre las 12 de la noche y 6 de la mañana, cuando la minera presenta una propuesta supuestamente indecente, por el cual el gobierno panameño, a través del ministro Cortiño, se para de la mesa, que en ese interín hubo algo que el gobierno pidió, que yo me imagino, y por eso le estoy haciendo esta pregunta, que la compañía dijo, espérate, déjame analizar con mi ejecutivo porque me estás pidiendo algo adicional a lo que yo ya hemos consensuado. Y cuando sale la minera, estoy especulando lo que voy a decir. Como tú me estás pidiendo más dinero, póngale el nombre que usted le quiera poner, licenciado Noriega, de qué tipo de dinero es, legal o ilegal. Entonces yo tengo que solventarme a través de bajarte regalías o algo que yo pueda recuperar porque me estás pidiendo demasiada plata. Esa es mi percepción, pero yo no puedo entender que una minera se va a disparar a sus pies sabiendo que ha tenido como garantía la misma mina para el tema financiero, que yo me voy a disparar y hacer algo que me va a perjudicar a mí, que puede bajar las acciones, si estoy en bolsa de valores, puede perjudicar tantas cosas, y que yo considero que en ese interín vino la inmoralidad. Y lo voy a decir de esta manera con nombre propio, inmoralidad del gobierno, por el cual una empresa se presenta a las 6 de la mañana, porque yo me voy a parar, estoy dormido a las 2:30 de la noche, y oye, me acabo de despertar, y tú sabes que voy a proponerle esto al gobierno, porque realmente, no, algo pasó, y por eso que vemos que este gobierno tiene claridad en lo que está hablando, y nos da a la especulación total, ni siquiera parcial, total en todos los sentidos, buenos y malos. Eso es lo que quería preguntarle. Sí, yo comparto con usted el tema de la opacidad de la negociación. A mí me sorprende, especialmente porque se supone que este es el PRD, la gente que más sabe negociaron los tratados de canal, tenían la experiencia de la necesidad de ser transparentes en esta negociación, de que puntualmente todas las semanas hagan una conferencia de prensa, pongan qué pasó, qué propuso Panamá, qué no propuso Panamá. Dentro de todos los escenarios, de lo que pudo haber sucedido, lo que usted presenta es un escenario sumamente factible. Sumamente factible. Alguien pidió algo que no debió, o alguien pidió de más y se dispararon los resortes. Es posible, lamentablemente por la historia política de Panamá, es una posibilidad muy real, lamentablemente debo decirlo. La información que tengo de los negociadores del Estado es que
Ellos antes de la medianoche prácticamente habían resuelto todos los temas con la minera y la minera estaba discutiendo unos temas de estabilidad jurídica y demás, según los negociadores del Estado, y a las 6:17 de la mañana que venían con su respuesta, venían con otro contrato. ¿Qué justificó ese otro contrato? Porque realmente los actores, salvo que estemos hablando de personas con problemas de adicción o de salud mental, normalmente la gente se comporta racionalmente, y sobre todo estas empresas son sumamente sofisticadas y entienden que si yo rompo con el Estado, yo presento con este contrato así de la nada, yo estoy rompiendo con el Estado, entonces tiene que haber algún tipo de continuidad de algo, de eventos, de otra negociación, de otro intercambio a otro nivel, del cual lamentablemente los panameños no sabemos y que podemos especular por completo. Yo coincido totalmente con usted, don Alfonso, que ese escenario es sumamente real. Agustín Sosa, le hizo la pregunta. Licenciado, ahora que a los funcionarios del Ministerio de Comercio, de la Contraloría y tal, empiezan a ver la montaña de plata en oro no contabilizado y tal, esos tipos, ¿no piensa usted que deban hacer un informe por lo menos? Totalmente. Mire, en otros países, los funcionarios que tienen que ver directamente con la inspección de minas tienen que hacer declaraciones de bienes de ellos y de sus familiares todos los años, periódicamente. Y recordemos algo, en 17 meses se acaba este gobierno. Entonces, yo no quiero pensar que haya funcionarios que estén con la hoja de vida debajo del brazo, metiéndola por ahí abajo y cuando se acaba esto, tú sabes, me llamas. Porque ese problema de la puerta giratoria es terrible, hace prácticamente infame la regulación. Si los funcionarios tienen la expectativa de que cuando se acabe el gobierno voy a pasar al otro lado, yo no voy a aplicar ninguna sanción, yo no voy a dificultar nada, yo no voy a quejar de nada. Tendrá que ver esto con la última ley que se ha agendado el señor procurador de eximir a Raimundo y todo el mundo del Contralor. Bueno, esa ley yo le llamo la ley del año Hidalgo. Como se adelantaron los tiempos electorales, muchos políticos tienen que dejar el gobierno y demás. Yo me imagino que se está haciendo una ley para facilitar el robo, el saqueo. Porque si el funcionario de Contraloría no es responsable de lo que firma, cualquiera de nosotros, si yo firmo un cheque hoy en día, yo soy responsable de ese cheque. Si yo firmo un contrato hoy en día, yo soy responsable por lo que firmé. Pero ahora tenemos una categoría de panameños que no son responsables por lo que firman, que son los funcionarios de Contraloría, los fiscalizadores, los auditores, los verificadores, etc. O sea, no van a ser responsables por nada de lo que firmen. Por favor, eso es una invitación al robo, al saqueo, al latrocinio, al peculado, como ustedes quieran llamarlo. Definitivamente. Mire, y yo, ¿qué opinión usted tiene en su momento cuando el señor Valladares dijo, para mí fueron las respuestas más infantiles que puede ser una persona tan inteligente como el señor Valladares, cuando él dijo, lo que pasa es que nosotros no sabíamos de oro, así que bueno, dame el 2% porque estaban investigando si existía algo en esas minas. Y para mí fue una respuesta muy infantil o una justificación infantil que él pudo dar. Su opinión con relación a eso, porque él es si queremos llamarlo desde ese punto de vista, él es el causante o uno de los causantes de este fenómeno que estamos viendo en el día de hoy. Bien, yo trabajé en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, así que hago mi buena aclaración. A finales de los 60, 62, 69, 70, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hizo un estudio de prospección geológica de Panamá. Ese fue el estudio que reveló la existencia de Cerro Colorado y toda la posible reserva de cobre. Y ese estudio también reveló la presencia de cobre en cantidades importantes en Donoso. O sea, existía un estudio en el 1997 que tenía 27, 28 años de existencia, que era de conocimiento del gobierno porque el PRD negoció la mina de Cerro Colorado en base a ese estudio. Así que eso tenía que ser de amplio conocimiento dentro del equipo de negociadores, dentro del equipo de ministros, dentro del equipo de asesores y especialistas del país.
Así que yo creo que el hecho, suponiendo que el doctor Pérez Valladares no conocía la existencia de COVID, debieron conocer todos sus asesores, todos sus ministros debieron haber conocido ese tema. Es lamentable que aquí el meollo del asunto es que los funcionarios panameños no velan por los intereses de la nación panameña, empezando por Ernesto Pérez Valladares, siguiendo por los continuados presidentes que pudieron haber escudriñado en lo que pasaba y no esperar hasta que la sociedad civil fuera la que interpusiera la demanda de inconstitucionalidad. Y todavía, en el momento en que Juan Carlos Varela renueva el contrato, estaba ya en la puerta del horno el fallo de la Corte y evidentemente ya se había masticado, digerido, analizado que definitivamente ese fallo tenía que salir contrario a los intereses de la minera y a favor de Panamá, pero Varela sin ninguna contemplación lo renovó el contrato. Entonces lo que veo aquí es que nuestros políticos que han estado administrando la cosa pública están siempre al servicio de intereses internacionales, de intereses económicos, a veces nacionales, a veces internacionales, y nunca a favor de Panamá. ¿Qué le parece? Que yo siento de que entonces el problema, más que todo, sí, es legal, constitucional, de intereses económicos, pero es que nuestra clase política, como dirían Dara, es de la peor ralea. Doctor Gamboa Samena, usted tiene 150% de razón. El problema fundamental es que el Estado panameño ha sido capturado por intereses económicos, empresariales, de toda naturaleza. En el sector de transporte público, usted ve que los reguladores son transportistas. En el sector marítimo, igual. En el sector aéreo, igual. En el sector de combustibles, igual. Entonces, sector bancario, igual. O sea, nadie quiere que haya una verdadera regulación. Segundo, tenemos un sistema electoral corrompido por las donaciones privadas y corrompido por la transacción. Yo le dono a usted para su campaña de diputado y usted sabe que cuando yo lo llame por teléfono, usted me tiene que tomar la llamada en la asamblea y tiene que moverme algún proyecto de ley de mi interés, por ejemplo. O si es presidente de la República, igual. Entonces, tenemos que sanear el sistema político. Primero necesitamos una clase de funcionarios públicos permanentes, que no cambie cada 5 años o cada vez que cambie un ministro. Necesitamos eso. Segundo, necesitamos eliminar las donaciones privadas del proceso electoral, tanto para primarias como para las generales. Tenemos que eliminar las donaciones privadas, que esto lo asuma totalmente el Estado. Va a salir más barato y van a salir personas con mucho menos conflictos de intereses. Tercero, tenemos que prohibir la reelección de los diputados y de los representantes de corregimiento, de todos los funcionarios públicos electos. Tenemos que prohibir su reelección, porque entonces le quita el incentivo de estar buscando plata o de estar buscando cómo hago para que me respalden para mi reelección. Entonces, y el tema de conflictos de intereses, que siempre va a existir en toda sociedad democrática, siempre van a existir los conflictos de intereses, y usted lo que hace es que los transparenta. Yo sé que el doctor Rodrigo Noriega tiene tales y tales conflictos de intereses, entonces él no puede sentarse en la parte minera, porque él es accionista de una minera, o él tiene vinculación, o él viene del sector. Igual, no puedes poner regulador bancario, una persona que viene de un banco investigado por lavado de dinero. No, a este lo vamos a poner regulador bancario. Rodrigo, ajá. Podríamos agregar que ahora el conflicto se convierte en constitucional por aquello de los países que tienen intereses en Quantum, y que la Constitución prohíbe negocio con estados. Sí, mire, licenciado Castillero, sí, el conflicto va a seguir siendo constitucional, esto tiene que ser saneado. A mí me pasaron funcionarios públicos, gente que está metida en eso, una gráfica que ellos habían hecho en julio del año pasado.
Y en esa gráfica presentaban, parece ser que los asesores del Estado panameño averiguaron qué porcentaje tenía cada país. Y el título de la gráfica, yo no la toqué, yo no la hice, a mí me la pasaron tal y como está. El título de la gráfica era más o menos así: porcentaje de inversión de estados extranjeros que viola la Constitución panameña. O sea, y era un PowerPoint. Era un PowerPoint que obviamente alguien le tuvo que presentar a alguien y eso tuvo que circular. Y eso lo sabían en julio del año pasado. Segundo, hay una dimensión que estamos perdiendo nosotros de vista. Nótese el silencio de las grandes embajadas de este país. Tenemos una embajadora de Estados Unidos muy locuaz. Tenemos los embajadores de la Unión Europea que suelen ser bastante ácidos y bastante, digamos, visibles y vehementes en sus respuestas hacia Panamá. Embajada de China, Embajada de Corea del Sur, Embajada de Singapur. Muy tímidamente la Embajada de Canadá insinuó algo por allí de seguridad jurídica, etc. Pero el grueso de las embajadas que deberían defender los intereses de los que participan se han quedado callados. Aquí hay un elemento geopolítico que me huele que hay un elemento geopolítico que alimenta aún más este drama. No me extrañaría, nuevamente estamos en el reino de la especulación, no me extrañaría que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos esté presionando para que salga de Panamá una inversión china. Porque en el fondo esto parece, o sea, si el gobierno de China tiene 39.9% de las acciones, o sea, 40% de las acciones de First Quantum, esto en el fondo es una inversión china. Entonces, no me extrañaría que haya un elemento, una segunda dimensión geopolítica a este tema. Hay algunos que están ya tirando líneas para justificar o para desviar que son inversiones de estados extranjeros, cuando por allí escuché que los fondos que compraron ese 39.9% por China son depósitos a plazo fijos de fondos de jubilación de los trabajadores chinos, y que eso ya no es entonces el Estado chino el que tiene, no sé, estas maquilladas leguleyas. ¿Cómo las ve usted? Si se están dando o se pudieran... Okay. Supóngase lo siguiente. El Estado panameño hace que los fondos del Seguro Social compren una empresa X en Costa Rica. Compraron Dos Pinos en Costa Rica. El Seguro Social panameño compró la empresa Dos Pinos. En Costa Rica no van a decir, mira, son los fondos de los jubilados panameños que están comprando Dos Pinos. Van a decir, el Estado panameño compró Dos Pinos. Lo que pasa, mira, y he dejado que pues hagan sus preguntas, etcétera, pero aquí la seguridad jurídica es la que no se está respetando a la panameña. Exacto. Porque desde el inicio sabíamos que en principio, por eso que la Corte falló en esa forma, pero aquí no se está respetando ni la Corte, y la Corte ha sido cómplice de todo esto que está ocurriendo hoy. Totalmente. O sea, nadie de la Corte ha salido a explicar por qué se pasaron tantos años para publicar esto en Gaceta Oficial. O sea, una cosa, como te digo, inexplicable, los aspectos inexplicables, y no es tanto ni la oposición ni los empresarios, ni la Corte. ¿Por qué demoró tantos años en publicar esto en Gaceta Oficial? ¿Hay alguna razón? Ninguna. Cuando el procurador Rigoberto González le empezó a preguntar a la Gaceta le dijo, no, eso es, la Corte nunca lo ha mandado. Y él le empezó a preguntar a la Corte, coincidiendo con el fallo de María Eugenia López, la Corte fue parte de los elementos que obligaron a la Corte a soltar el fallo, porque realmente se habían sentado en ese expediente. El primer fallo lo había decidido Jerónimo Mejía, fallo unánime. El segundo fallo de María Eugenia López, también unánime, reiterando exactamente lo mismo. O sea, tenemos dos fallos de inconstitucionalidad diciendo exactamente lo mismo, que esa relación jurídica era inconstitucional, era nula. ¿Qué debió haber sucedido? El Estado panameño inmediatamente
debió haber suspendido las operaciones en la minera y debió haber convocado una licitación internacional. ¿Por qué? Porque se acabó la relación jurídica. La forma que tiene el Estado de dar concesiones es por vía de licitación, no es por vía de a dedo. Entonces, nos quedamos bailando con la más fea, pues. O sea, si hay el fallo, ¿por qué el gobierno insiste en negociar con la minera esta? Yo no acabo de entender esto. Para mí también es un misterio. Para mí es un misterio. Aquí vamos a lo mismo, Alfonso y amigo. Vamos a especular. Di lo que te dé la gana. Y lo que Bueno, especular es porque no tenemos las cosas claras. ¿Qué es lo que ha dado el gobierno? Yo recuerdo cuando se hizo la consulta para el tema del canal, que nosotros en el programa Trocha Abierta, en el sentido en televisión, iban los voceros del gobierno a dar detalles de cómo iba a ser al final el pacto cómo iba a quedar Panamá, etcétera, etcétera, pero aquí no hay nada, aquí estamos en las tinieblas y esto... Reitero, Alfonso, el gobierno, como no ha sido transparente con relación a este tema, simplemente tú especulas lo que te dé la gana y simplemente va a ser especulación. Tú puedes decir coima, corrupción, me estoy yendo del gobierno. Agustín, Mélito. Sí, para especular menos, 2 preguntas y un comentario. La primera pregunta es, ¿qué tiene de inconstitucional el primer contrato que no tiene el actual? Esa es la primera pregunta. Segundo, no cabe allí en esta actuación del gobierno digamos de enero, pues, porque antes fue la Corte, ¿no? Y la Corte, pues, ¿quién la juzga? Pero de enero, cuando ya salió el fallo en firme, que fue publicado en la Gaceta, a este enero, todo lo que ha hecho la minera es ilegal, no tiene un contrato, por lo tanto las extracciones y todo es ilegal y por lo tanto las autoridades que permitieron todo esto tienen responsabilidad, a mi juicio y mi criterio, penal. ¿Hasta qué punto esto es cierto de que hay responsabilidad penal de la minera por extracciones ilegales y de las autoridades por haber permitido extracciones ilegales? Y el comentario, cuando yo escuché creo que fue, no sé, me acuerdo si fue ayer o el domingo, no recuerdo, al Orondo Contralor decir que esta ley estaba muy bien hecha, la nueva ley de la Contraloría es muy buena porque había salido del sindicato de trabajadores, del sindicato de trabajadores de la Contraloría y de la Asociación de Empleados de la Contraloría. Imagínense ustedes que una empresa ponga a los empleados a hacer las leyes que rijan la empresa, que no se maneja así, pero digamos que sean los empleados los que hagan el reglamento interno, ¿no? Exclusivamente. Exactamente. Entonces, imagínense ustedes, esto pone en manos de todos estos empleados. ¿Quién sabe qué ocurrirá? Bueno, en otra oportunidad, pero era un comentario. Pero sí me interesa. Tiene toda la razón y los dos temas están unidos. ¿Sabe por qué? Porque si aquí hubiésemos tenido contralores o contraloras, de verdad, este contrato nunca se firma porque ese contrato está refrendado por el contralor del momento. Y el contralor o contralora de los gobiernos siguientes hubiera demandado la inconstitucionalidad de ese contrato. Porque ese contrato es lesivo a los intereses del país. Yo no te puedo, ustedes que están en el interior, algunos, yo te doy una finca ganadera, está todo el ganado, tú vas a poner una lechera, vas a sacar el producto del ganado, ¿ok? La finca es mía, el pasto es mío, el ganado es mío, tú estás poniendo la lechera y tú vas a comercializar, tú pones los envases y tú me vas a dar a mí el 2% de los ingresos de esa lechera. Todo es mío, tú solo me vas a dar mi 2% de los ingresos de esa lechera. El que firme ese contrato en la vida civil lo echarán loco, lo echarán incapaz. Oye, pues si estás dilapidando tus recursos, ¿cómo se te ocurre que solo vas a cobrar 2%? Oye, tú eres dueño por lo menos de la mitad de eso. Entonces, cuénteme una cosa, don Rodrigo. Éticamente, los asesores legales de la empresa
para quién jugaron. Jugaron éticamente, jugaron antiéticamente, jugaron para la nación panameña, jugaron para la justicia, jugaron para las leyes. ¿Para quiénes jugaron? Mire, Rodrigo, perdona, Rodrigo, tienes que subir un poquito la cámara. sí. Ok, Ahí, exacto. Mejor así. dele. Mire, le contesto con un medio chiste. Dice que un conocido empresario de Zona Libre tenía un problema contable importante. Llamó a un auditor y le dijo, oye, ¿me resuelves este problema? El auditor le dijo, mire, lo que pasa es que 2 más 2 es 4 y no se puede hacer nada. No, tú no sirves. Llamó a un ingeniero industrial y le dijo, mira, tengo este problema contable, ayúdame, míralo. Y el ingeniero industrial le dijo, no, lo que pasa es que 2 más 2 es 4 y yo no puedo hacer más nada. No, tú no sirves. Y llama a un abogado. Y el abogado mira el tema y dice, bueno, aquí dice 2 más 2. Tú sabes que eso da 4, pero yo quiero saber cuánto quieres tú que dé. Yo consigo el número. Entonces, ese es el tema. Lamentablemente, la formación jurídica que dan todas la Universidad de Panamá, donde yo me gradué, para abajo todas las universidades, carece de ética. Y la práctica del derecho en Panamá, lamentablemente, y lo estamos viendo, lo vimos en los casos de corrupción de alto perfil, todo lo que pasó. Aquí denunciaron y demandaron fiscales a una procuradora, la tienen secuestrada, aquí bajaron y sacaron, o sea, todo tipo de tropelías y abusos. Y aquí los gremios abogadiles se quedaron calladitos. Es más, premiaron magistrados, le dieron condecoraciones a magistrados que habían sido denunciados por corrupción. Entonces, hay un terrible problema ético, no solo en la profesión de abogados, sino también en muchas otras que tienen que ver con las industrias de servicios legales y financieros panameños, lamentablemente. Es lamentable. Rodrigo, no acaban de condecorar al ingeniero municipal y todos los periódicos tienen el titular de que los que habitan el edificio no pueden volver. Bueno. Este es el país de la morisqueta. Bueno. El problema es político, insisto. Al final del día, ni siquiera es político, al final del día es el problema de una cultura de la impunidad. Una cultura de llego al Estado y yo me voy a llenar los bolsillos. Ese es el problema. Usted sabe, lamentablemente, Agustín, lamentablemente este país se arregla con un sofá eléctrico, porque la silla va a demorar demasiado. Lo que pasa es que aquí vemos la realidad que acaba de decir Rodrigo, que aquí es cómo yo hago para llenarme los bolsillos. Eso se ha perdido y eso entra dentro de la esfera política y de la misma profesión. Vamos a hablar del tema del derecho porque como un departamento legal, un grupo de asesores legales que tienen yo lo que pienso es que con el caso de Bukele en El Salvador tuvo que cortar por lo sano, definitivamente. Yo creo que aquí tiene que venir el próximo presidente, aunque me venga con el cuento de que van a haber demandas y que vamos a estar intranquilos. No. Yo creo que aquí van a tener que poner a mucha gente en la cintura. Porque no podemos continuar de esa manera. Aquí tiene que haber una lección para todos estos traidores con toda esta como digo, jugarretas que han hecho solamente con el hecho, con la situación de llenarse los bolsillos de plata, como decía Rodrigo, que cuando llego al poder lo único que quiero es llenarme de plata. Entonces, si aquí no hay una lección de esa manera, como fíjate, a este lo tildan de dictador, pero es que tú no puedes componer una sociedad descompuesta, ¿verdad?, en la forma tradicional. O sea, aquí tiene que llamarse a capítulo a toda esta gente que nos han violado todos los derechos y todas las leyes, como ha ocurrido desde la época de Pérez Valladares para acá. O sea, esto es inconcebible lo que está sucediendo en Panamá. Eso no puede ser y eso no puede continuar así. Yo creo también que esa es una de las razones por las que hay tanta oposición y resistencia en la Asamblea Nacional a la ley de extinción de dominio. Porque una de las causales para la extinción de dominio son los fondos provenientes de la corrupción. Entonces, y para nadie es un secreto que tenemos por lo menos una cuarta parte de la Asamblea son millonarios. Esa gente que nunca ha trabajado un día en la empresa privada, esa gente que nunca ha pagado una planilla, esa gente que nunca ha pagado un bloque.
cómo se hicieron millonarios con salarios. Sí, porque ese ejemplo de Huevito Pineda, de regalar 1000 bicicletas rally, ¿eso de dónde salió? Salió precisamente de nosotros. Esa plata no es de Huevito Pineda, él no ha dado un solo real. ¿Me explico? Entonces, los panameños que estaban ahí valen una bicicleta rally, pues. Valga la propaganda. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, yo insisto, el próximo presidente, sea el que sea, tiene que actuar serio y en beneficio de Panamá, porque no podemos continuar en la forma que lo estamos haciendo. Llamar a capítulo a toda esta gente que han violado aquí las normas, la Constitución, inclusive, yo no sé, presionar a la Corte y que toda esta gente que han también participado de esta aberración sean sentenciados de alguna manera, aunque sea moralmente o como quieran. Sí, mira, Alfonso, es una utopía tomando en consideración cómo está la estructura de los partidos políticos y los que están gobernando, y que tú crees que si viene un miembro de un partido político a gobernar, llámese el nombre que tú quieras ponerle, ¿eh? Pero aquí no habla de figuras políticas. La estructura está establecida para que se siga manteniendo eso. Aquí tiene que venir algo muy diferente para que esto cambie. Mira, tanto no va a haber cambios dentro del país. No va a haber cambios. Aquí va a haber traspaso de mando. Ya yo me llené, ahora te toca terminarte a ti. Recuerda algo, no rompa el pacto. ¿Eh? Yo no te molesto, no me moleste. Y seguimos avanzando. Porque precisamente lo que yo puedo entender, que si Martinelli no hubiese roto el pacto que rompió con Varela, hoy estuviera feliz y contento él y sus hijos y todo el mundo feliz. No pasa nada en este país. Lastimosamente es así. Yo quedé preocupado y no quedé claro. Significa que si se firma este contrato nuevamente, tendría los mismos vicios de inconstitucionalidad. Perdón, sí, esa parte no la había contestado. Lo que pasa es lo siguiente. Yo no conozco el texto del nuevo contrato o del proyecto de contrato, así que no le puedo afirmar si va a tener los mismos vicios de inconstitucionalidad del contrato anterior. Le estoy hablando de nuevos vicios, que son el tema de que ahora se conoce que hay inversiones de parte de estados extranjeros, el estado de China, el estado de Singapur y el estado de Corea del Sur. Esa sería una nueva causal. Yo no conozco el texto, ni siquiera el borrador del nuevo contrato. Nadie de la sociedad civil, nadie, el público, nadie de los medios lo conoce. Y ese es parte del gran error de la opacidad de este gobierno en este tema. El contrato anterior tuvo vicios de inconstitucionalidad de forma y de fondo. La Corte encontró que había artículos del contrato en los cuales el Estado renunciaba a sus competencias, a sus obligaciones. Entonces, tú no puedes decir, bueno, ¿sabes qué? La empresa está libre de hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana. Eso no es constitucional. Entonces, la Corte, muchos dicen, no, que la Corte nada más declaró inconstitucional la forma que la Asamblea aprobó el contrato. No. La Corte entró en el contenido del contrato y encontró que había cláusulas que eran abiertamente inconstitucionales porque el Estado renunciaba a sus atribuciones, a sus funciones, a sus obligaciones. Entonces, es como, nuevamente, yo tengo un hijo, lo llevo a una escuela y yo le firmo a la escuela un contrato y digo, hey, hagan con ese chiquillo lo que les dé la gana. Y a mí no me interesa lo que le pase. No puedo, porque un padre de familia tiene unas obligaciones legales que son irrenunciables. Lo mismo pasa con el Estado. El Estado tiene obligaciones constitucionales que son irrenunciables y las había renunciado en este contrato. La Corte agarró el contrato prácticamente una cláusula así y la otra también, las declaró inconstitucionales. Entonces, yo me imagino que eso se debe haber subsanado en el nuevo borrador, pero yo no puedo hablar de nuevo borrador porque no conozco el nuevo borrador. Y respecto a la otra causal de inconstitucionalidad de la inversión china, de Singapur, de Corea del Sur, pues estos son datos que vienen del mundo financiero y puede ser una nueva causal que no tiene referencia con el contrato en sí. Pero el tema es la opacidad del gobierno. Hace un año, nosotros, los panameños y panameñas, debimos haber tenido, hey, esta es la versión del contrato, ¿qué opinan? Y ahí está el borrador, pues todo el mundo opina, sí, no, a favor, tal vez esto no me gusta, esto puede, o sea, pero no, nos van a amanecer con que, ay, firmamos esto y esto ya va para la Asamblea. Y no puede ser, o sea, lo que decía don Alfonso, aquí los funcionarios públicos están comprometiendo el patrimonio de Panamá por generaciones
Este contrato originalmente, el contrato de ley 9 de 1997, era un contrato de 60 años. Entonces la cláusula de renovación era una cláusula de que tú me tienes que renovar si yo te lo pido, me tienes que renovar si yo no te digo nada, me tienes que renovar si tú no me dices nada, me tienes que renovar si hay luna llena, me tienes que renovar si es diciembre. O sea, no puede ser. Sí, pero la responsabilidad mayor, pienso yo, es la de la Corte, porque ¿cuánto ha representado todos estos años trabajando de manera ilegal? Y que yo pienso que yo pienso que cualquier demanda internacional Panamá la ganaría muerta de risa, porque primero se está violando la Constitución, que es lo más sagrado que nosotros tenemos. ¿Me explico? Pero yo creo, vuelvo y repito, o sea, la presión social, la presión ciudadana no podrá, digamos, meter preso un magistrado o nada por el estilo, pero podrá hacer renunciar a los que todavía están ahí. Y a los que no están ahí, entonces juzgarlo también. Porque el daño no lo ha hecho la Corte también. Claro, y hay una función que tiene la Corte Suprema, la Sala Cuarta en negocios generales, que es quitarle la idoneidad a los abogados. Los magistrados que ya no están, que fueron responsables de esto, siguen siendo abogados. Entonces, claro. Su idoneidad. Cuando llegó el presidente Alfonsín, en 1983, allá en Argentina, una de las primeras acciones que le propusieron a la Corte Suprema de Argentina y a las entidades fue quitarle la idoneidad a los abogados que habían facilitado la acción de la dictadura militar. Y lo hicieron. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que darle el escarnio moral, tienes que quitarle la herramienta. Tuvo una persona condenada por asesinato, por homicidio con una pistola. No le da, coge, acá hay otra pistola. No, se la quitas y le quitas el derecho a portar armas. Igual a un conductor borracho que atropella, le suspendes la licencia. Entonces colegimos que todos los funcionarios que desde el 97 han actuado, a no ser que la configuración de delitos que ellos hubieran cometido ya estén prescritos, son susceptibles de demandas y de procesos legales por incumplimiento de los deberes del servidor público, por extralimitación de funciones, por abuso de autoridad, no sé. Bueno, doctor, pero nos salen con el mote de que la separación de poderes, que aquí ven acá, el presidente de la República en este país manda, son tonterías. Levanta el teléfono y dice esto es así. ¿A quién le van a echar cuento de que yo no me meto contigo y yo creo tontería de esa clase? Lo fundamental es entender que sí hay responsabilidades. La gran mayoría lamentablemente ya prescribieron, pero sí hay responsabilidades, por lo menos morales y éticas siguen siendo responsables, y creo que es importante que se diga y se reconozca históricamente, se reconozca la responsabilidad moral y ética de mucha gente que no hizo su tarea. Yo creo que la presión mediática y la presión que hay en el país en este momento con relación a este tema está forzando a esta gente a no llegar a un arreglo rápido y conciso. ¿Por qué? Porque si tú tienes transparencia en lo que estás hablando, estás haciendo, yo creo que tú puedes salir rápido de esto. El problema está no saben dónde tienen que meter la cosa que no deben meter. Y eso es lo que yo pienso, que esa presión no tiene que decir, ¿cómo hacemos? Porque tenemos la presión atrás. ¿Cómo pedimos si no podemos? Porque tenemos. Entonces, yo creo que eso ha dilatado más el tiempo. Es lo que yo puedo analizar, porque yo me voy a sentar y decir, mira, este es el contrato original, esto no funcionó. Sí, pero no podemos, mira, me parece a mí que no podemos dejar solamente al gobierno que decida todas las cosas, porque el gobierno tiene que compartir con los gobernados sobre lo que se está haciendo. Pero no lo está permitiendo. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Por eso te estoy diciendo que aquí tiene que venir un presidente que ponga a rendir cuentas a toda esta gente. Es que aquí no puede venir un presidente que aquí no pasó nada. No, eso no puede ser de ninguna manera, porque seguimos sentando al presidente que siempre, como tú decías, cuídame las espaldas a mí ahora, que yo te las cuidaré la vez pasada. Entonces, el Colegio Nacional, como decía Rodrigo, el Colegio Nacional de Abogados, los diferentes asambleas que han habido en los periodos, todo el mundo se ha callado, la empresa privada, los ejecutivos de empresas, todos los medios de comunicación, todo el mundo se ha callado sobre la flagrante
violación que ha tenido la Corte para con los intereses panameños. Aquí no puede, esto no puede quedar impune. Olvídate lo demás. Totalmente de acuerdo, totalmente de Pero acuerdo. mira cuántas manifestaciones se están dando. Si acaso un poco de comentarios a través de las redes sociales, pero mira, hace 59 años los institutores, porque Estados Unidos había firmado que donde ondeara una bandera gringa, ondeaba una panameña, y los estudiantes de Balboa High School no dejaban izar la panameña, fueron a hacer la acción. Ahora mismo aquí en Panamá, ¿quién se organiza para que se presione lo suficiente y se cumpla con lo correcto en este país, y que sepamos que Panamá es de los panameños en este aspecto? No, esto no es xenofobia, esto es definitivamente reclamar los derechos como ciudadanos. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Alfonso, los indígenas son los únicos que, a los únicos que veo allá cerrando las minas, a los indígenas. Sí, lo único que no me gustó fue Agustín cuando sacó eso de que mételo aquí, mételo allá, sácalo aquí, sácalo allá. Oye, eso no me gustó. Espero que corrija eso para la próxima. No seas mal pensado. Alfonso, Sí. y no lo digo muy alto porque después pasa eso y me vienen a buscar a mí por estar levantando a los indígenas. Bueno, tenemos que despedirnos, hombre, de su programa Trocha Abierta, recordándole que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, y agradeciéndole al licenciado Rodrigo Noriega la atención que ha tenido con el programa. Nos tenemos que despedir en compañía del licenciado Mélito González. Licenciado, mételo aquí, sácalo allá. Agustín Sosa. El doctor Jorge Gamboa Rosemena, el pariente que no llega a ser primo, el impuro Eduardo Castillero, y este servidor Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Nos veremos mañana si la voluntad de Dios así lo quiere. Hasta luego. Mañana. Hasta pronto, feliz año. Igualmente.